Salmo 49. Este salmo yo lo titulé El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Y nosotros como creyentes, como cristianos, ya tenemos esto claro, que es absurdo confiar en los bienes que son temporales. Nuestra esperanza no está en lo que estamos viviendo en este tiempo y en este momento, por agradable y cómodo que sea, o por triste y angustiante que sea. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo en este mundo es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo caído y vivimos en la aflicción de este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos llamados a vivir con la mira en la eternidad. Los salmos eran oraciones que eran oraciones cantadas, oraciones que se acompañaban de instrumentos musicales para que tuvieran ese recordatorio de a dónde tenían que poner su mirada, a dónde tenían que ir. Los salmos, la gran mayoría, si no es por decir que todos, tienen un tinte mesiánico, un tinte hacia la esperanza eterna, hacia ese Salvador. Y eso es lo que hoy vamos a ir vislumbrando, lo vamos a ir encontrando conforme vayamos estudiando este salmo. Y aquí quiero empezar con una frase de Juan Calvino, que quizás ustedes ya hayan escuchado de diferente forma, pero la frase que viene en la traducción más fiel dice: el ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. Y si nosotros vemos en su traducción de la Nueva Biblia de las Américas, cómo titulan este salmo, dice: la insensatez de confiar en las riquezas. Pero, ¿qué nos dice sobre eso este discurso musical? ¿Cuál es la sabiduría que nos enseña? Y la sabiduría que nos enseña es que el destino final de los que confían en las riquezas es absurdo. Finalmente, nadie, por más acumulación de riquezas que pueda obtener en este mundo, se va a llevar consigo esos bienes. Todo lo que hagamos en este mundo, aún los recuerdos, los vamos a dejar aquí. La gran realidad es que estamos preparados para algo que no conocemos, algo que ni siquiera podemos imaginar. Gracias a que Cristo se encarnó, hoy podemos vislumbrar algo de lo que será ver a Dios cara a cara. La única manera de que podamos ver a Dios y conocer a Dios es a través de la persona de Cristo. Y esa para nosotros es nuestra mayor riqueza. Y hermanos, esto es lo que quiero que nos quede en esta idea, que nuestra mayor riqueza no es otra más que Jesús mismo. Nosotros ya vimos la verdadera riqueza, el verdadero valor de lo que es importante. Y Él entregó su vida por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados, para que algún día tengamos la esperanza de que vamos a vivir sin dolor, sin pecado, y que vamos a estar precisamente juntos en armonía, disfrutando de la presencia de Dios eternamente. Y esa es la idea de este salmo. Pero para no quedarnos en esa parte abstracta, vamos a pensar. En principio, vamos a estar en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que hoy nos preocupa? ¿Qué es lo que hoy nos aflige? Y si nosotros somos francos, la realidad es que todo aquel que haya llegado cuando menos a la edad adulta ha tenido problemas con la economía, ha tenido que luchar con la obtención de recursos, ha tenido que verificar los talentos que uno puede tener y las habilidades que uno puede desarrollar para generar riqueza. La riqueza no solo es la acumulación de bienes materiales, sino que hoy en día le hemos dado valor a una infinidad de cosas. Hoy más que nunca, este salmo
nos transmite una enseñanza completamente contracultural, ya que va en una dirección contraria al pensamiento humano. Vivimos en un mundo en la que las riquezas tienen un valor sumamente importante. Le hemos dado valor a cosas impensables. Por ejemplo, el entretenimiento. El entretenimiento es una de las actividades que más fortuna genera hoy en día. La gente paga cantidades absurdas por tener momentos efímeros, ya sea conciertos, espectáculos deportivos, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Un ejemplo de ellos es hoy el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol realmente no se trata de un evento deportivo, se trata de un evento comercial. Es un evento que genera dinero. Y finalmente, el Mundial tiene un dueño. Y ese dueño no está pensando en cómo va a glorificar a Dios, ni está pensando en que los jugadores que están ahí son personas hechos a imagen y semejanza de Dios, cuyo talento podemos ver y observar y gozarnos en eso y disfrutarlo, sabiendo que lo que está pasando es porque Cristo nos ha permitido estar aquí viviendo y gozarnos de eso. La realidad es que no es el pensamiento con el que la gente se sienta a ver el fútbol. La gente ve y se apasiona, incluso lucha por sus pasiones, por qué equipo le va y por qué equipo no le va. Incluso vemos conflictos desarrollados por esa pasión que tenemos, y eso es por la idolatría que nosotros podamos generar. En vez de disfrutar las glorias de Dios a través de lo que nos ha sido dado en bendición, distorsionamos eso y lo convertimos en una pasión para nosotros. Otra cosa que podemos ver es la belleza y la juventud. Hoy en día la belleza es altamente valorada. La estética es importantísima. Queremos que todo se vea bonito, que las mujeres y los hombres nunca envejecen. La juventud está sobrevalorada. La gente está excesivamente preocupada en mantenerle el mayor tiempo posible, cosa que es absurdo. Todos envejecemos. Vemos mujeres que en su juventud, mujeres bellísimas, que con el paso del tiempo ellas mismas han desfigurado su rostro en el intento de hacerla perdurar. El talento, por ejemplo. En México podemos ver que un físico nuclear tiene un salario anual de aproximadamente $1,000,000. Nada mal, está bien. Otro ejemplo es el de una maestra normalista. En la educación primaria, una maestra tiene un sueldo anual de entre 180,000 pesos a 200,000 pesos anuales. Y retomando el tema del fútbol, mientras que una figura estelar de fútbol mexicano, vamos al fútbol mexicano. Si estuviera nuestro amado hermano Nicolás Tranchini, seguramente pondría el ejemplo de Messi, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver a nuestros futbolistas mexicanos. Un futbolista mexicano estelar gana entre 2 y 8 millones de pesos mensuales. Aquí, ¿cuál es la situación? ¿Qué es más importante? ¿Una maestra dando clases? ¿Un físico nuclear? ¿O un futbolista? La realidad, hermanos, es que es subjetivo. Ambas actividades son temporales y son propias de este mundo. Todas esas tres actividades en realidad solo son útiles para el aquí y el ahora. Pero para nosotros, hermanos, ninguna de esas es más importante. Cualquier actividad que nosotros estemos haciendo, ya seamos físicos nucleares, maestros o deportistas, lo hacemos para la gloria de Dios. Otro ejemplo que tenemos de riquezas y a lo que le hemos dado valor son a las redes sociales. ¿Qué tan influyente eres en redes sociales? ¿Cuántos seguidores tienes? Eso es importante. A las marcas les interesa cuántos seguidores tienes y qué tan influyente eres. A eso le hemos dado un valor. La salud.
pensamos que si tenemos una buena salud, evitamos algo que es inevitable: nuestra propia muerte. Pensar que por tener una gran cantidad económica, poder pagar médicos, hospitales, tratamientos y todo, evitaremos que algún día perezcamos, es absurdo. La realidad es que nos damos cuenta que son muy pocas cosas las que tenemos nosotros bajo nuestro control. Que la realidad, el tratar de mantener las cosas en nuestro control y por nuestra fuerza, es absurdo. La realidad es que tenemos un Dios soberano. Independientemente de que creas en Él o no creas en Él, Él tiene el control. Porque Dios es uno, y es único, y es poderoso. Y Dios no le pide permiso a nadie para destinar cuál va a ser el camino que debemos de seguir. La realidad es que nosotros vivimos en dependencia de Dios aún sin saberlo. Pero lo más sensato es que podamos confiar en Él. La vida sería más fácil. Y este Salmo 49, nuestro punto número 1 sería que es un llamado a la humanidad. Pero la realidad es que ese llamado a la humanidad puede ser una trampa. Porque si yo no soy de aquellos que el Señor ha escogido, de aquellos que han nacido de nuevo, no voy a entender muchas cosas de las que Dios me está diciendo. Entonces, este salmo es un llamado a la humanidad, pero especialmente para el pueblo de Dios. Pero aún ahí en el pueblo de Dios es un llamado sin distinción. Se dirige a todo tipo de persona. Es un llamado universal que nos enseña que nadie puede comprar a Dios su rescate. Leamos lo que dice en los primeros 4 versículos. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Lo que vemos es que este mensaje es para todo el mundo. La vida y la muerte está bajo la soberanía de Dios. No importa si eres rico, si eres pobre, este mensaje es para ti. A través de este texto, Dios nos comparte su sabiduría y con música nos muestra lo que pasa cuando los que confían en las riquezas fallecen. Y es que la realidad es que cuando alguno de nosotros fallezca, lo dejaremos todo. Y lo único que realmente va a importar será el lugar en donde hayamos puesto nuestra confianza en ese momento. Esto se trata de la confianza. Yo puedo decir que creo en Dios, que entiendo el Evangelio, que vivo en el Evangelio, pero en realidad puede ser que no esté confiando en el Evangelio, que no esté confiando en la persona de Jesús. La gran realidad es que yo con mi boca puedo alabar a Dios, pero en mi corazón no. Puede estar creyendo, estar lleno de angustia, puede estar lleno de dudas y puede estar creyendo que hay algo mejor que la persona de Jesús. Esto se trata de rendirnos, de decir, Señor, yo no soy nadie y quiero parecerme cada día más a ti. Quiero que tú tomes el control de mi vida y me lleves a donde tú me tengas que llevar. Que las bendiciones que tenga en este mundo sean para ti y no para mí. Que sean para servirte y para hacer el papel que tú me has dado en este mundo. Y es que la confianza en las riquezas es muy peligroso. Porque la confianza en las riquezas lo que hace es distraernos. Pensar que nuestra seguridad está en lo que hemos conseguido o peor aún, si no tenemos riquezas, pensar que cuando las tengamos nuestra vida va a cambiar y nosotros vamos a poder tener lo que siempre anhelamos. Esa confianza en Dios, ese poder de servir al Señor,
ese descanso que verdaderamente estamos anhelando. La realidad es que por eso es que este discurso es para ricos y pobres, porque el rico puede estar distraído cuidando sus riquezas y el pobre puede estar distraído queriendo alcanzarlas. La realidad es que, tristemente, si el pobre las alcanza, tampoco le servirán porque tampoco serán eternas. Y si el rico las cuida a tal grado que nadie se las robe, la realidad es que tampoco le servirán porque no serán eternas. Tenemos que tener mucho cuidado con esa tentación, porque esa tentación es grande. Y todos en mayor o menor grado la tenemos. A todos, hermanos, nos acecha la codicia. A todos nos acecha el temor a la pobreza. Y es que es claro, porque la realidad es que nosotros no podemos definir el futuro. Si nosotros tenemos el anhelo de tener una casa, tenemos el anhelo de tener un carro, de hacer una compra importante y obtenemos un crédito, la realidad es que ¿quién nos va a garantizar que vamos a poder dar un enganche y vivir 20 años más? La realidad es que cuando nosotros tomamos una decisión estamos teniendo un acto de fe. Pero el acto de fe no está en si esto lo estamos haciendo para la gloria de Dios o no. El acto de fe es decir, sí puedo, lo voy a lograr, me voy a comprometer. Y la realidad, hermanos, es que sí, está bien ser responsable y tener un compromiso y tener una educación financiera sana, pero la realidad es que nadie va a poder saber si va a poder cumplir con ese compromiso. Nadie sabe si su economía va a cambiar al día siguiente, si la enfermedad le va a acechar, si la vida le va a ser pedida. Nadie lo sabe. Pero sin embargo nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas. Pero cuando queremos dar un salto de fe para seguir a Cristo, la realidad es que lo podemos decir con nuestra boca y podemos engañarnos a nosotros mismos, pero en realidad nuestra confianza, nuestra mente y nuestro corazón no está rendida a los pies de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas tentaciones. Tenemos que tener cuidado con que las cosas materiales y temporales no nos deleiten. Podemos disfrutarlas, porque las bendiciones del Señor han sido dadas precisamente en esa gracia para nosotros los creyentes y en esa gracia común para los que no son creyentes. Vemos personas que sin creer en Jesús son inmensamente bendecidas, por así decirlo. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo aquel que sin hacer nada para el Señor, sin acercarse al Señor, sin guiar a su familia en el Señor, tiene tanta bendición? Pero hermanos, no nos confundamos. Dios solo bendice a sus hijos. Y la bendición que el Señor da a sus hijos es precisamente esa que nos lleva a la eternidad. A veces los bienes materiales no son bendición. A veces los bienes materiales son concupiscencias entregadas a aquellos que están enfocados en el deleite de las riquezas. Nuestro enfoque no está aquí en lo efímero, por más bello que esto sea. Nuestro enfoque está en lo eterno, en lo que es verdadero, y el gozo eterno solo Dios lo provee. Nuestro siguiente punto es el poder y la riqueza es un engaño. Y aquí podemos leer cómo viene el versículo 5 del Salmo 49, que empieza con una pregunta. Dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? El verdadero rescate solo proviene del Señor. Como creyentes debemos rendirnos, leer las promesas de Dios, deleitarlos con la sabiduría que provee su palabra. Y no nos debería de afligir que quienes se oponen a nuestra fe
a las buenas obras del Señor y a la sensatez de su Santo Espíritu, se miren como ricos o poderosos. Debemos recordar que toda aflicción también es pasajera, y al igual que toda riqueza, nada que no provenga de Dios permanecerá. Nadie encontrará la paz en la acumulación de bienes. Vivimos en un mundo caído. No podemos evitar eso, hermanos. La realidad es que mientras estemos en este mundo veremos injusticias. Veremos gente que domina económicamente ciertas cosas y que no le preocupa la justicia. Veremos cosas que no nos parecen correctas y tendremos que aprender a vivir con ellas. Vivimos en sistemas corruptos y estamos dentro de esos sistemas corruptos. Si bien es cierto, nosotros no practicamos el pecado y la corrupción, vivimos rodeados del pecado y de la corrupción. Pero hermanos, el llamado aquí está en que nosotros somos luz y sal en este mundo caído. No estamos llamados a apartarnos de este mundo. Estamos llamados a que a pesar de este mundo, nosotros vivamos en él y podamos ser luz y sal en ese mundo caído. Nuestra esperanza está en lo que está por venir. Cuando el día final llegue, no existirá diferencia alguna. Todos moriremos de la misma manera y la vanidad con la que se pueden conducir algunos seres humanos también desaparecerá. El cuerpo de un humano muerto y el cuerpo de una res muerta es exactamente igual. Termina frío y siendo un pedazo de carne. Leamos los versículos 11 y 12. ¿Qué dice de aquellos que confían en las riquezas? Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. La humanidad ha tratado de perpetuar a sus ídolos. Sin embargo, también es temporal. Podemos construir un edificio y ponerle nuestro nombre. Podemos construir un estadio y ponerle el nombre de nuestro ídolo favorito. Pero la realidad es que, no sé, yo tengo 53 años y ya he visto varios mundiales. La realidad es que me sorprende que los jugadores que hoy son admirados y son considerados como los mejores de toda la historia son los actuales. Sin embargo, si yo platicara con alguien que tiene 53 años o más, podrá diferir y podrá decirme una cantidad de nombres diferentes, pero la nueva generación no los conoce. Incluso jugadores muy, muy famosos y muy talentosos, por ejemplo, como Pelé, la generación actual no lo conoce. Y esto me hace ver este punto, que la realidad es que el que hoy es alabado y glorificado y es encendido como para considerarlo el mejor del mundo, en unas generaciones nadie lo recordará. Y así pasa. Vemos grandes civilizaciones como la babilónica, la egipcia, los romanos, los aztecas, cualquiera de esas grandes civilizaciones desaparecieron. Y así como estamos nosotros ahora, esta construcción en la que estamos hoy adorando al Señor también desaparecerá. El Señor no nos llamó nunca a permanecer en un edificio como tal, en construir templos inmensos, sino que entendamos quién es el verdadero templo. El verdadero templo es Cristo. Su Santo Espíritu habita en cada uno de los creyentes. Y nosotros juntos como iglesia, como su pueblo, somos el templo, somos el cuerpo de Cristo.
No necesitamos nada más. Sería insensato pensar que lo necesitamos, que necesitamos una torre de ladrillos para poder adorar a nuestro Dios. Él nos ha dado ya todo. Ha dado a que no necesitemos nada. Él nos ha dado ya todo. Y repito, todo esto será destruido, la fama, los edificios, todo perecerá y la memoria colectiva olvidará a cualquier personaje, a cualquier edificio, y todo terminará siendo como lo que siempre ha sido un camino de mentira. Este camino de mentira, la realidad es que si nosotros caminamos por ese sendero, el destino final es la muerte. Y no me refiero a una muerte física en la que seguramente todos llegaremos ahí. Estoy seguro de eso. La realidad es que estoy hablando de una muerte eterna. Estoy hablando de algo en el que el castigo eterno será una realidad. Estoy hablando de algo en lo que esas promesas del Señor serán cumplidas, pero para quienes no lo conocen. La realidad es que Dios es un Dios justo y la justicia de Dios tiene que ser cumplida en su totalidad. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser justos, a cumplir la ley de Dios de manera completa, sin excepciones. Y hermanos, este hecho es aterrador, porque cuando menos yo no puedo cumplir ese deber. Ante ese deber, yo soy culpable. Y hermanos, la gran realidad es que si no lo cumplimos, nosotros llegaremos a ese lugar de castigo eterno. Pero la buena noticia es precisamente que sí hubo alguien que la cumplió, que fue Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cumplió la justicia que nosotros no podíamos cumplir. Pagó el precio que ameritaba nuestro pecado. Fue crucificado en una cruz para el perdón de nuestros pecados y nosotros no podíamos ir a esa cruz, solo Él. Pero también venció a la muerte para nuestra esperanza. Y volvamos a nuestro pasaje. El versículo 13 dice: este es el camino de los insensatos y de los que después ellos aprueban sus palabras. Y hablando de este camino, precisamente vemos dos caminos. Versículos 13 al 15 contienen una impactante. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma. De modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. En el Antiguo Testamento, cuando se llamaba al Seol, se refiere al mundo de los muertos, y los que confían en las riquezas son dejados ahí en ese mundo para siempre. Y es que, como ya lo dije, nadie puede pagar a Dios su rescate, y tampoco puede pagar por su hermano. La redención del alma es algo personal y muy costoso. A diferencia de los valores de esta vida, Dios pide de nosotros una obediencia perfecta, la que se traduce en una vida perfecta, una vida santa y sin pecado. Ese es el precio de nuestra salvación. Nuestra misión es vivir con integridad hasta la muerte. Que, repito, ninguno nos vamos a escapar. Esta exhortación
es verdaderamente desafiante. Y más que desafiante, es imposible. Y como ya lo dije, solo Cristo pudo vivirla. Solo Cristo puede ser ese redentor único que puede interceder por nuestros pecados. Es el único que puede dar la vida por otros. Él dio la vida por su pueblo. Él es el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Y aquí, recordando las palabras del rey David, él decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En contraste, tenemos que quien escoge a las riquezas como su pastor será guiado directamente al matadero. La realidad es que si nosotros vivimos para nosotros o para lo que nosotros le hemos dado valor, terminaremos precisamente en esa cañada al vacío eterno. Nuestra forma, nuestra belleza, nuestra apariencia física, estética será consumida en llamas en un sepulcro y no en una morada. No tendremos dónde refugiarnos. Cristo nos compró a precio de sangre. El pago fue su propia vida. Solo Dios puede redimir nuestra alma. Así que el tema importante de nuestra vida en la tierra no es nuestra buena salud, no es nuestra belleza, no es nuestro conocimiento. Hay veces que desgastamos nuestra vida también queriendo adquirir conocimiento, llenarnos de títulos, llenarnos de diplomas, de cosas que nos exalten a nosotros mismos. Y no me lo tomen a mal, no quiero que me confundan, no quiero decir que la educación no sea importante. Creo que todos tenemos que educarnos y prepararnos. En esta vida estamos llamados precisamente a dar lo mejor de nosotros, porque estamos reflejando, estamos haciendo las cosas. Pero la realidad es esa, que si nosotros estamos haciendo las cosas para vanagloriarnos a nosotros o porque los demás queremos dar una imagen y tener una identidad en lo que ellos perciban de nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Nuestro talento es para la obra de Dios. Nuestros bienes es para la obra de Dios. Nuestras buenas obras son para la gloria de Dios. Al final, nada de esto será importante, sino en dónde hayamos puesto nuestra confianza. En la eternidad, lo más importante va a ser si hemos sido redimidos o no, si somos parte de la familia de Dios o no, si somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Este salmo nos hace también un llamado a no preocuparnos por el destino de los impíos, a no vemos que el malvado se enriquece, a no ver con venganza la iniquidad y el abuso de los bienes. Y lo dice así: no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite. Y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. Algunas personas que poseen grandes riquezas aprovechan el poder para cometer todo tipo de abusos e injusticias. Y las personas más desfavorecidas y con menos recursos muchas veces no obtienen un trato justo en esta vida. Dar un trato especial a alguien solo por el hecho de sus riquezas, sea cual sea, es insensatez. Confiar que las riquezas personales es insensatez. Anhelar las riquezas que no tienes es insensatez. Y cabe repetir que el único camino que conduce a la muerte y a la vida eterna es la de nuestro Señor Jesús. La confianza en nuestro Señor Jesús
si bien es cierto, nos guía a través de la muerte, también nos da la esperanza para que algún día estemos viviendo eternamente. Él es el único en que podemos confiar. Es el único que nos puede garantizar que seamos tratados con justicia. Si tú estás siendo tratado con injusticia en este mundo y así lo sientes, el Señor no es ajeno a esa situación. El Señor tiene preparado para ti la justicia eterna. Y es que a pesar de que Dios ha creado al hombre y lo ha creado a su imagen y le dio señorío sobre todo lo creado, incluyendo las bestias, el hombre cayó y como resultado el hombre por sí solo vive separado de Dios. Vive como un animal y no hay ninguna distinción entre su muerte. En su fallecimiento es como un animal cuando muere y en su individualismo el hombre está sufriendo un proceso degenerativo. El ser humano no recorre un sendero que se va elevando. Por el contrario, su tendencia es ir descendiendo. Esta inclinación puede verse en todos los aspectos de su vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor que tenga que ver con la vida misma contradice el camino hacia la santidad. Nada se eleva por sí mismo. Así como la ley de gravedad en el mundo físico atrae todas las cosas hacia abajo, también existe una ley de la gravedad en el mundo moral. Esto nos atrae irremediablemente al ser humano hacia la inmoralidad y le hace descender hacia el mismo abismo de la condenación. La frase que yo leí al principio de Juan Calvino, como la mayoría lo conocemos, es: el corazón es una fábrica de ídolos. La realidad es que es eso. Si uno lee libros de automotivación, va a encontrar que en el fondo lo que te van a decir es que sigas tus instintos, que hagas lo que te dicte tu corazón. Pero nosotros tenemos bien claro que si nosotros hacemos lo que nos dicta nuestro corazón, estaremos camino a ese abismo de la condenación. Nuestro corazón es sumamente engañoso. Nuestro corazón es imperfecto. Nuestro corazón está siendo transformado por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando nosotros hemos creído, hemos nacido de nuevo. Y precisamente ese corazón de piedra que teníamos ha sido arrancado para tener un corazón verdadero, un corazón de carne. Tenemos que olvidar la vanagloria. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar en lo que los demás piensan de nosotros. Porque dice este salmo: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Así concluye este salmo. Y la enseñanza es esta, en palabras del mismo Jesús. Según el Evangelio de Mateo, dice capítulo 6, versículos 25 al 33. Y yo solo lo voy a parafrasear. Lo que Jesús dice es: no se preocupen por su vida. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Salmo 49 nos da una mala noticia, sí. El hombre no puede pagar por su salvación. Ningún bien es tan preciado en la tierra que pueda dar a cambio de su rescate. El hombre que pretende esto está condenado al Seol. A estos, los que creen y confían en sus bienes y talentos, son pastoreados para la muerte. Su destino es la condenación y el ardor del fuego eterno, sin morada y sin escape. Sin embargo, nosotros tenemos no solo el Salmo 49, tenemos una Biblia completa, un canon cerrado que tiene toda la sabiduría y la palabra de Dios concentrada para nosotros. Y esta palabra de Dios nos da una buena noticia, y es que aquellos que confían en el verdadero pastor, el buen pastor, estos serán pastoreados hacia la vida eterna y no a la tumba, porque Cristo ya fue a la tumba en su lugar y la muerte no fue su destino final. La muerte no tiene poder para retener a Jesús.
Jesús resucitó de la tumba y quienes confían en Jesús no tienen de qué preocuparse de que la muerte les exija algún precio que no pueda pagar. Jesús ha vencido a la muerte y todos los que confían en el pago de Jesús tienen la garantía de salir de la tumba tal como Él lo hizo. Y al igual que el buen pastor, Jesús nos lleva al hogar eterno de Dios, que nunca será transmitido a otros, sino que será nuestro para siempre. Él ha preparado una morada para nosotros. Amén. Entonces, amado hermano o hermana, si no tienes riquezas, no las anheles, confía en el Señor. Si el Señor te ha dado riquezas, no confíes en ellas, pues tampoco las mereces. Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos, da gracia a quien Él decide y aún a sus enemigos rescata. Todos en algún momento éramos enemigos de Dios y ahora estamos aquí sentados adorándolo, siguiéndolo, viviendo en esa esperanza de una realidad eterna. Eclesiastés 5:19 dice: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Nos debe de quedar claro que las bendiciones llegan sin ningún mérito humano, o incluso a pesar de méritos malos, lo que al final termina resaltando es la gracia. Porque la verdadera fuente de la riqueza la podemos leer en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto implica que la prosperidad verdadera siempre proviene de Dios, no del afán humano. La riqueza debe servir a los propósitos divinos y tener riqueza implica una gran responsabilidad, pues nos conduce a tener una buena mayordomía, a recordar que Dios es el Señor de todos. Hermanos, me da mucho gozo que cuando yo llegué aquí, estaban orando y una frase que tienen es: un día menos para estar contigo, Señor. Eso me lleva a pensar que están conscientes de lo que estamos haciendo aquí, que nuestra verdadera meta es precisamente que el Señor venga, que el Señor regrese y que cada día que pasa no es un día perdido, sino es un día ganado, un día en que pudimos caminar precisamente hacia esa esperanza que es que nuestro Señor venga. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 20 dice: no olvides nunca de quién provienen las riquezas. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. La clave está en vivir constantemente para la gloria de Dios, permaneciendo fieles en los caminos de Dios, bajo su sabiduría. Nadie puede llegar a ese camino a través de la fortuna, de la fama o la belleza. Estas tres cosas nos llevan a una sepultura eterna, porque todo será destruido. Pero la hermosura de Cristo nos mostrará que podemos vivir en un temor santo y de obediencia, siendo restaurados para gozar de Dios y de toda la belleza de la eternidad. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por estos salmos, Señor, que son oraciones, Señor, que tú has destinado para tu adoración y para nuestra enseñanza. Te pedimos que tú nos ayudes todos los días de nuestra vida a vivir en santidad, a perseverar, Señor, hasta el último momento, cuando nos encontramos precisamente de frente a la muerte, Señor, y que podamos decir que hemos llegado. Y Señor, también, Señor, si tú llegas antes de que eso suceda, Señor, te damos gracias, Señor, porque finalmente eso es lo que tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ser buenos mayordomos mientras estemos aquí, Señor. Que no nos gocemos, Señor, en lo temporal, sino en lo eterno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.